Queridas hermanas y hermanos, ante la parábola que acabamos de escuchar, no faltan algunas personas que, como conclusión, les digan a los más pobres: confórmese con vivir como Lázaro, enfermo y en la miseria, que al final de su vida tendrá el cielo. Sí, lamentablemente ese es el consuelo que algunos pretenden dar a los pobres, sin tomar en cuenta que Cristo no vino a ofrecer una felicidad solo en el más allá, sino también una felicidad y una vida justa desde esta tierra. Así que eso de conformarse con ser pobres porque se va a gozar de la plenitud en el más allá, esto no es correcto, porque Dios quiere que seamos ricos en esta tierra y ricos también en la presencia del Señor. La actual Ciudad de México ha crecido tanto que ya no existe un solo espacio para construir. A finales del siglo XIX y la primera década del XX, la Ciudad de México comenzó a crecer sobre los terrenos de ranchos, ejidos y haciendas que la rodeaban. Tomó rumbo preponderantemente hacia el poniente y surponiente, donde se crearon diversos fraccionamientos. Hoy son colonias centenarias, como la Cuauhtémoc, la Juárez, esta donde está la parroquia, San Rafael, Santa María la Ribera, Condesa, Roma Sur, Hipódromo. Todas estas colonias eran precisamente eso: ranchos, ejidos y haciendas. El oriente, en cambio, de la capital, tardó en ser transformado por la naciente mancha urbana. Ejemplo de ello fueron los terrenos planos o llanos, salitrosos, sin árboles, que constituían parte de la hacienda de Balbuena, propiedad de la familia Braniff, perteneciente a la burguesía porfiriana. Tomás Braniff llegó a México a mediados del siglo XIX para encargarse de la construcción del ferrocarril México-Veracruz. Se encargó de tener buenas relaciones al mismo tiempo que invirtió su fortuna en textiles, minería, bienes raíces y valores bancarios, ganándose un lugar entre las personas que influían en don Porfirio Díaz en la toma de decisiones de la política económica del país. Precisamente, uno de sus hijos aprovechó los llanos de Balbuena para erigirse como el primer piloto mexicano en lograr un vuelo corto sobre esos terrenos de Balbuena, esos llanos de Balbuena, a principios de 1910. Esos llanos de Balbuena se convertirían en 1939 en el aeropuerto de la ciudad con la inauguración de Lázaro Cárdenas. ¿Qué permitió que ese lugar fuera idóneo para un aeropuerto? Precisamente lo llano del terreno y lo alejado de grandes montañas. Esta palabra, llano, plano, fácil de transitar, nos permite entender lo que pedía el profeta Isaías al pueblo en su relación con Dios, en el capítulo 40 de su libro. Así dice Isaías: que se allanen todos los montes y colinas. Y es lo mismo que Juan Bautista pedía a sus discípulos ante la llegada ya cercana del Mesías: preparen el camino del Señor, allanen, enderecen sus senderos. Si el profeta Isaías o San Juan hubieran sido científicos, ingenieros, nos hubieran dicho: recuerden que el camino más rápido, más fácil entre dos puntos, es la línea recta. Precisamente por eso los ingenieros, cuando crean nuevos caminos o vías, buscan allanar, aplanar, hacer rectos los terrenos. Esto es totalmente distinto a lo que hacen otros también excelentes arquitectos, como los de la Edad Media o los del tiempo de guerra. En este segundo caso, lo que hacían estos arquitectos era hacer difícil el camino al enemigo. ¿Para qué? Para que no se acerque ni llegue a su meta. Hay que poner, por tanto, murallas, alambres con púas y sobre todo fosos. Mientras más profundos sean los fosos, mucho mejor. Y mientras más grandes, mucho mejor, para que no pueda poner ningún puente el enemigo
y no pueda pasar por el enorme foso, barranca o, fíjense bien la palabra, abismo. La meta de estos arquitectos es hacer que entre dos puntos la distancia sea intransitable, evitar el contacto entre dos puntos. Bueno, y seguramente algunos de ustedes, como mi sacristán o Víctor que están aquí, estarán pensando, ¿y qué tiene que ver esta reflexión de llanos y fosos con las lecturas de hoy? Si pusieron atención, el Evangelio nos enseña que cada uno de nosotros, a lo largo de su vida, puede ir creando puentes que permitan una comunicación sana o, por el contrario, barreras y abismos que nos vayan alejando de los demás. De hecho, hay personas que no necesitan morir como el rico Epulón para darse cuenta que entre ellos y los demás hay un gran abismo que ellos mismos construyeron. Por su soberbia, por su egoísmo, por no saber convivir y compartir, se han quedado solos. Su interés en la vida ha sido solo acercarse a las tiendas de prestigio, a la ropa de marca, al glamour, a las comilonas, a los lujos, a los excesos, y no voltean ni siquiera la mirada a quienes no tienen para comprar lo necesario, a quienes se conformarían con cualquier ropa, incluso usada, para vestirse, a quienes agradecerían un alimento por sencillo que fuera. Personas así son las que han ocasionado una enorme barrera, un enorme abismo entre la gente con muchos recursos económicos y los más pobres, que no tienen ni siquiera lo necesario, entre quienes dicen vivir la pobreza franciscana y los que la viven de verdad en el peor de los grados. Y como decíamos en otro momento, el problema no es la riqueza, porque Dios quiere que todos seamos ricos. El problema más bien es la miseria que existe en algunos corazones que no saben compartir ni dar oportunidades a otros. Quieren todo para sí sin pensar en el otro, por más cercanos que se encuentre. Y esta miseria del corazón es la causa de la gran injusticia social. Si ponemos atención en la parábola de Lázaro y el rico Epulón, el pobre no puso ninguna barrera o abismo. De hecho, él estaba a la puerta de la casa de Epulón, ansiando comer por lo menos las migajas que caían de la mesa. Él buscaba un encuentro, pero el rico nunca abrió su puerta. Se comportó peor que los perros, que siendo animales lamían las llagas de Lázaro para aliviar su dolor. Qué fuerte esta frase de Cristo. Los perros se preocupaban más por Lázaro. Epulón no creó puentes, creó abismos que más tarde le impedirían recibir ayuda. La parábola de Lázaro y el hombre rico, Cristo la dirigió a los fariseos, pero hoy está dirigida a todos los que, como ellos, ponen su seguridad en el dinero, en el lujo y el placer, y se desentienden de los demás, especialmente de los más pobres. Cuando Jesús dice que no se puede servir a Dios y al dinero, los fariseos, que eran amigos del dinero, se burlan de él. Por eso Jesús los confronta. Ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce su corazón, porque en realidad lo que parece valioso para los hombres es despreciable para Dios. Y el dinero mal utilizado es despreciable para Dios. Por eso les cuenta la parábola, la recordamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día, y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Con esta historia, Jesús pretende abrir los ojos y el corazón a quienes, como el rico, están tan encerrados en sus lujos y opulencia que no son capaces de mirar y compadecerse de los que están a la puerta, cubiertos de llagas y con el estómago vacío. Fíjense,
Llama la atención en esta narración que el pobre, que por lo general es anónimo en las historias, aquí sí tenga un nombre propio, Lázaro, que en hebreo significa Dios ha traído ayuda. Y en cambio, el rico, el importante, que debería tener un nombre o un apellido prestigioso, en la parábola de Cristo no tiene nombre. Algunos creen que se llamaba Epulón, pero la Biblia no menciona ese nombre. Se utiliza esa palabra para calificar al que come mucho y se regala mucho, palabra que viene del latín épulo, epulonis, que significa el que banquetea. Por lo tanto, el rico en la parábola de Cristo no tiene nombre. Es interesante que al llamar al pobre Lázaro, Dios ha traído ayuda, se pueda entender que ayudar a los pobres puede ser una ayuda para salvarse. Interesante que el rico no tenga ni siquiera nombre y el pobre sí. Esta vuelta de tuerca no es una novedad. María ya había anunciado esto cuando proclamó el Magnificat diciendo: derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. También en el Sermón de la Montaña Jesús ya lo había dicho: dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. De múltiples modos, el Evangelio nos dice que hay que tener cuidado con las riquezas porque lo importante no es acumularlas, sino tener la alegría de dar y compartir. La riqueza debe de ser creada y debe de ser utilizada para crear llanos. Por eso comencé hablando de llanos, para crear puentes y no abismos. Y el rico había creado un abismo que los fariseos podían seguir creando si no ponían atención en la predicación de Cristo. Así lo dice la parábola. Cuando Abraham le contesta al rico: entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. De tal manera que cuando hay abismos entre los seres humanos, cuando nosotros los hacemos por nuestro egoísmo. Y cuando el rico insiste en que si él ya no puede salvarse, entonces que Abraham envíe a Lázaro para que un muerto resucitado ayude a sus hermanos para que no caigan en la avaricia y se salven, Cristo aprovecha para decir que cuando alguien quiere salvarse y ser generoso, le es suficiente la predicación de Moisés y de los profetas y de él mismo. Pero que cuando alguien no quiere salvarse, ni aunque resucite un muerto, lo escucharán. Con lo que enseña que Cristo, que Él, resucitará de entre los muertos y ni aun así muchos que no lo quieren escuchar, muchos avaros, cambiarán su postura frente al dinero. Porque en nuestro tiempo, seguramente que muchos ricos han escuchado la palabra de Cristo y sin embargo siguen teniendo más interés en el dinero que en su prójimo. Así concluye la parábola. El rico insistió: te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Y Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Que esta parábola, dirigida especialmente a los fariseos, nos ayude también a nosotros a cuestionarnos si estamos viviendo el Evangelio en cuanto a la solidaridad con los más pobres, porque nadie es tan pobre que no pueda dar algo de sí.
y que al mismo tiempo nos haga preguntarnos, en nuestras relaciones personales, ¿nosotros vamos creando puentes o vamos creando abismos? Como personas entre los familiares, como empresarios entre los empleados o como gobernantes, que a veces en lugar de propiciar la unidad, lo que hacen es crear abismos entre un grupo y otro, entre los de su partido y los demás partidos, cuando puede haber diferencias, pero sobre todo buscando la unidad y el bien de los países.